tenemos ya en la pantalla al almirante Jorge Montoya. Almirante Montoya, muy buenas noches, lo saluda Mercedes Morocho. Qué placer tenerlo. Buenas noches, Mercedes, gracias por la invitación. Gracias a usted. Almirante Montoya, queremos preguntarle sobre los temas de la coyuntura política. ¿Cuál es su parecer acerca de este último gabinete que preside el doctor Aníbal Torres? Bueno, lamentablemente está en las mismas condiciones que los anteriores, ¿no? Con muchos ministros cuestionados que no son idóneos para el cargo y un primer ministro que no tiene los mínimos requisitos para poder establecer la representatividad del gabinete y muy cuestionado. Estamos en una situación de estancamiento en este asunto, donde el presidente está marcando la pauta de una manera negativa para los intereses del Perú. ¿Usted cree que este nuevo gabinete obtenga este voto de confianza? En las circunstancias actuales, el primer ministro el día de ayer salió a hacer declaraciones con amenazas hacia el Congreso, de manera muy agresiva. O sea, no puede pretenderse que se le dé confianza cuando está diciendo que nos puede meter presos si no hacemos lo que quiere, en otras palabras. Entonces, yo no creo que se le dé la confianza a este gabinete. Desde mi punto de vista, yo no se la daría. Vamos a discutirlo de todas maneras entre las bancadas, a ver qué resultados se saca. Al no darle esta confianza, pues tendría que conformarse un nuevo gabinete. ¿Qué es lo que usted, digamos, trataría de aconsejar para que exista de una vez ya un tema de un equilibrio para una gobernabilidad del país? ¿Qué es lo que podría en todo caso aconsejarle al presidente Castillo? Pero yo siempre le pregunto eso y claro, usted dice que le puede aconsejar, pero bueno, al menos en estas circunstancias, porque no podemos estar de gabinete en gabinete en tan poco tiempo. Estaríamos Así entrando a un es, quinto gabinete, almirante Montoya. así es. Lo que se le diría es lo mismo. O sea, ponga usted un gabinete de ancha base, dentro del cual puede poner también al partidario de su partido, pero tiene que tener gente que sea de otras corrientes ideológicas y tiene que tener a un primer ministro independiente para poder darle garantía de gobernabilidad y no como está haciéndolo hasta el momento, que pone a gente que no tiene nada que ver con las carteras que le nombran. El Perú necesita tener fluidez en la gestión y así como estamos no la tiene. La mala gestión de los ministros y de los que subordinados a ellos en los diferentes sectores está haciendo que se haya estancado la economía. El pueblo peruano ya no soporta más. Sube la canasta básica, sube la gasolina, sube el gas, ¿no? Incomodidades tremendas para la población, carencia de empleo, alejamiento de las inversiones. Todas son responsabilidades del Ejecutivo, del presidente. Y el pueblo no se da cuenta de esto. Se confunde muchas veces, piensa que es del Congreso. Hay que explicarles para que sepa que eso es responsabilidad del Ejecutivo. Y el presidente tiene que darse cuenta que es el gran responsable de gobernar el país. Y el gobernar significa hacerlo de una manera imparcial. Él es presidente de todos los peruanos, no solamente de los comunistas. Y como tal debe comportarse. Almirante Montoya, ¿usted cree que bajo todo ese contexto, con ese cuarto gabinete y a puertas quizás en algún momento de llegar a un quinto gabinete, ya debe operar la vacancia del presidente Castillo o es que todavía se le tiene que dar pues un tiempo más para que, digamos, exista una gobernabilidad en el país? Mire, desde mi punto de vista ya se le dio todo el plazo necesario, tiene 7 meses de paralizado el país y ya es hora de hacer cambio. Y creo que deberíamos ser más conscientes de esto, asumir nuestra responsabilidad como congresistas y firmar la moción de vacancia que aún no se ha corrido, pero se correría de tener los votos necesarios. El cambio de la Constitución era algo que cierto sector de la población lo pedía con una asamblea constituyente, etcétera. ¿Usted cree que todavía se dé o ya no? ¿Se va a ir por el lado de respeto a la Constitución y guardar pues este procedimiento correcto? Yo creo que debe irse por el respeto a la Constitución y olvidarse de la constituyente. No nos trae nada bueno esto. Esto trae inestabilidad jurídica y alejamiento de las inversiones. Mucho de lo que está pasando en el país es por el temor de los inversionistas a que se cambie la Constitución y se entre como Chile en una constituyente, que se generaría una inestabilidad total en el país.
hemos visto las declaraciones de esta empresaria, Karelyn López, en el cual ha tenido como respuesta guardar el silencio, que también está amparado en la Constitución. ¿Usted le parece que realmente esta situación es para poder encubrir algo que debe ser investigado? Definitivamente, la señora está guardando silencio, quiere decir que está ocultando algo. Si fuera inocente, diría la verdad y aclararía su propia situación. Al no hacerlo, está jugando con la justicia y seguramente que es culpable. Estos encuentros y desencuentros que tenemos casi a diario entre el Congreso y el Poder Judicial, entre el Congreso y el Poder Ejecutivo, es algo que para usted es parte de lo que es la función del Congreso, es decir, ¿quién gana y quién pierde en esta situación? ¿Existen ganadores, existen perdedores? Bueno, el perdedor es el pueblo peruano y el ganador cuando termine todo esto va a ser el pueblo peruano, pero estamos ejerciendo nuestra capacidad de congresistas, que tiene que ver con la legislación, el hacer control político y fiscalizar. Estamos cumpliendo con nuestras tareas. Y la preeminencia del control político sobre el resto de actividades es porque es lo que más llama la atención, pero no significa de que no hayamos hecho las anteriores. Hemos hecho la legislativa muy bien hecha, hemos producido muchas normas en provecho de la población, hemos firmado leyes que ha presentado el gobierno, tenemos ahora en carpeta varias que están en el periodo de estudio, están haciéndose los dictámenes correspondientes y seguramente en el próximo pleno que tengamos la vamos a ver. O sea, seguimos con nuestra labor en todos los campos. Pero como siempre el más visible es el del control político, piensan todos que no hacemos nada, sino solamente discutimos con el Poder Ejecutivo. Y no es así. Tenemos una tarea muy, muy fuerte en los otros aspectos. ¿Existe ya o han presentado una demanda de inconstitucionalidad contra la ley que regula el referéndum? ¿Cuál es su posición? Que están equivocados y espero que el Tribunal Constitucional no les dé la razón, ¿no? Ese es un tema que se ha tratado de legislar para evitar problemas posteriores y que se entienda claramente cómo es que se hacen las modificaciones en la Constitución. Que lo que queremos es que se trabaje de esa manera. No estamos negándonos a hacer modificaciones en la misma. Estamos propiciando en muchos casos algunas modificaciones necesarias para actualizar algunos temas o precisar otros. Y podemos trabajar muy bien elaborando una agenda de modificaciones. No se necesita para esto violar las normas que tiene la Constitución para su propia modificación. Tenemos justamente lo que usted dice, el clamor de la población, porque todavía aún se encuentra preocupado por la situación misma de inestabilidad económica sobre todo, no hablo del trabajador independiente. ¿Qué es lo que debería de hacerse para que exista una mejor estabilidad económica en nuestro país? Lo primero de todo, retirar de la agenda la constituyente. Eso va a generar tranquilidad en los mercados y se va a poder trabajar mucho mejor. Con solamente esa acción va a volver la estabilidad, como le digo, en general al país. Y sería una norma muy fácil de aplicar. Se olvida de la agenda de la constituyente y seguimos para adelante. Eso es una. Lo otro es generación de más puestos de trabajo a través de las inversiones. Y las inversiones vienen también de capital extranjero. Y estas no van a llegar si es que no se encuentra una estabilidad jurídica adecuada. Así que esa norma ayudaría definitivamente a despegar de donde estamos y continuar nuestro progreso que hemos venido desarrollando en los últimos años. Usted, general Montoya, ¿podría decir que el gobierno de Pedro Castillo ha tenido algún acierto en estos 7 meses? Fíjese, la verdad que no. Por más que me pongo a pensar, no encuentro un solo punto que pueda decir en esto tuvo la razón, porque no hay legislación de parte de ellos en provecho del país. No hay acciones que vayan en pro de la tranquilidad de la población. Por el contrario, se generan problemas, aumentan las contradicciones y las cosas siguen subiendo. ¿Y en desaciertos? En desaciertos muchísimos.
No creo que todos los días aparecen Y el nuevos más así, pero grave, primero, el más grave para mí es el nombramiento inadecuado de los ministros, porque eso genera una paralización en el aparato estatal y hasta ahora lo viene cumpliendo con religiosidad. No falla ni una. Todos son inelegibles, por emplear una palabra, a los que trae al gobierno. hemos visto justamente este tema de, digamos, los encuentros, y reiteramos estos desencuentros que existen entre los primeros ministros o los premieres con el Congreso mismo. ¿Qué perfil debe tener el premier para que pueda, digamos, tratar de negociar, de conversar, de llevar adelante ya, digamos, integridad, que es lo que nos preocupa, ¿no? Ese es el sentir de los peruanos. Lo primero, tiene que ser una persona dialogante que no tenga ningún peso encima, o sea, que tenga una carrera limpia y pulcra, que tenga experiencia en la gestión pública y que tenga capacidad de liderazgo para poder guiar el gabinete por el camino adecuado. Y que sea independiente, definitivamente. Eso es básico para poder entender que va a haber un gobierno imparcial para poder manejar las cosas de manera adecuada para el país. No se pide mucho y de esos peruanos tenemos muchos. Es simplemente que lo encuentre o que se ofrezca a alguno de los peruanos que reúne estas características a participar en el gobierno en aras de la estabilidad nacional. No podemos seguir con más errores, porque hasta ahora, como le repito, en eso no ha fallado, en errar, equivocarse permanentemente y traernos una lista de ministros que no tienen ninguna capacidad para el cargo. General Montoya, tenemos actualmente en el Congreso de la República un proceso para la designación o la selección de los nuevos integrantes del Tribunal Constitucional. ¿Usted cree que pronto ya esté integrado debidamente tan importante organismo del Estado? Sí, yo creo que estamos trabajando a buen ritmo y espero que antes de abril ya tengamos resultados que puedan ser ofrecidos a la población. ¿Para cuándo se encuentra ya proyectada la segunda legislatura? Para el 1 de marzo. El 1 de marzo empieza la segunda legislatura. Le comentaba porque actualmente ya nos encontramos en un proceso para la elección del representante del Ilustre Colegio de Abogados de Lima ante el Jurado Nacional de Elecciones. Somos 5 candidatos, le doy la primicia, el día de hoy acaba de salir ya la relación de que se depuró, éramos 7 inscritos en esta etapa, porque nos hemos tenido que reinscribir. El año pasado éramos 7, quedamos 7, mejor dicho, en el 2021 se petardearon las elecciones durante 3 ocasiones, o en todo caso se frustraron, para que lo tenga mejor dicho, y ahora hemos vuelto a reinscribirnos, pero ya, en fin, ya estamos y las elecciones van a llevarse a cabo este domingo 27 en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Somos 5 candidatos, de los cuales yo soy la única mujer, y le digo eso porque está ya un proyecto que ya tiene un dictamen que ha sido debatido en una primera etapa para cambiar o reformar la Constitución al artículo 217 y así el Colegio de Abogados de Lima ya no tenga esta importante representación. ¿Usted cree que bajo ese contexto ya se elige este representante, quien fuera de estos 5, porque eso es un tema democrático, lógicamente vivimos, y así debe ser, de una manera transparente, cristalina, estas elecciones? ¿Usted cree que ya se elige este representante, se pueda ya no aprobar en segunda legislatura tan importante reforma constitucional, en el entendido que ya también se va a cambiar a decano y junta directiva del Colegio de Abogados de Lima? Podría ser que se emplee la elección de ustedes y luego se haga la modificación. Esa es una opción que existe. Creo que es la más lógica. No alterar lo que ya está caminando y ir modificando a posteriori de su elección. Claro, entonces en todo caso, la persona que sea elegida sería el último representante del Ilustre Colegio de Abogados de Lima. Podría darse ese caso, si es que se logra aprobar la siguiente moción. No se alteraría lo que está ejecutándose actualmente. Lo cual sería tremendamente perjudicial, ¿no? Porque nosotros como gremio, como abogados gremialistas,
siempre hemos cautelado con bastante cuidado el tema del Colegio de Abogados de Lima, pero ha habido una gestión que no debió llegar, que ha estado 5 años, 5 comités electorales, y a este quinto comité recién ya está realizando esta elección, ¿no? No es culpa de los abogados a veces, ¿no? Es culpa de la gestión misma y de, entre comillas, las acciones legales. Almirante Montoya, ¿cómo ve usted la situación actual? Es decir, esta inestabilidad, y nos pregunta la población, por eso que le hago le reitero esta pregunta quizás, ¿no? Sobre esta problemática que tenemos aún en lo que es el sector salud. ¿Usted cree que en este gobierno se ha avanzado, hemos avanzado en el tema de salud, en combatir la pandemia? Y algo lo que se ha avanzado es en la vacunación, que hemos logrado tener una buena cantidad de peruanos vacunados, aún no se termina todavía el proceso. Fuera de eso, no veo que haya avances grandes ni sustanciales en salud. Nosotros escuchamos la queja y los reclamos de la población de que falta mejorar la atención primaria, que es el primer contacto de la población, del poblador con el sistema de salud. Y eso se ha descuidado mucho. Se descuidó durante la pandemia, y después de ella no se ha invertido lo necesario para levantar el nivel. Ese sería algo fabuloso para la población, tener niveles de primer nivel de salud debidamente atendidos y equipados. Le daría seguridad y tranquilidad, que saliendo de su casa a pocas cuadras puedan encontrar un lugar donde atenderse, con garantía. Eso es importantísimo para el sistema de salud del país y debe dársele prioridad. Vamos a insistir desde el Congreso para que esto se cumpla. Presupuesto hay, se ha asignado presupuesto, debe priorizarse el gasto, yo creo que de esa manera. Salud está construyendo también o va a construir hospitales modulares este año, creo que alrededor de 15, que van a dar una cobertura adecuada para cierto sector de la población. Además se están desarrollando 6 hospitales de mayor dimensión para el futuro, para dentro de 5 años. Pero el Ministerio de Salud no tiene un programa tan agresivo, también debería tenerlo. Deberían preocuparse de estandarizar los modelos para tener rapidez en la ejecución de las obras, y no que cada uno sea una vuelta a hacer todo desde cero. Eso es un defecto, y un defecto para mí gravísimo en la administración de infraestructura. Tenemos infraestructura repetida en muchas partes del país que podría hacerse un solo esfuerzo, o sea, un solo juego de planos que se replicarían en el número de hospitales que se necesitan, por ejemplo. Pero no lo hacen así. Hacen para cada sitio sus propios planos. ¿Y eso qué significa? Un mayor gasto, pérdida de tiempo y poca eficiencia en el trabajo. Vamos a impulsar desde el Congreso la estandarización por sectores, igual que para las escuelas. Se pueden hacer escuelas tipo para la sierra, para la selva y para la costa, de diferentes tamaños cada una y con su juego completo de planos para que sean recabados por los municipios que quieran desarrollar una o los gobiernos regionales. Y de esa forma se avanza muy rápido, a bajos costos. Nos falta un poco de eficiencia en la administración pública, y eso es porque no hay las personas adecuadas en los puestos que tienen que desempeñarse. Lo cual resulta lamentable, en perjuicio de la población. Almirante Montoya, la pregunta la del estribo. ¿Usted cree que hemos avanzado en algo o se ha aprovechado el tiempo que hemos tenido de pandemia, en lo cual los niños, los jóvenes no han ido a las escuelas? ¿Se ha aprovechado este tiempo para poder reforzar la infraestructura, ver qué es lo que está faltando para el regreso a clases de una manera adecuada? Y le voy a decir que no. Hemos pasado en nuestra labor de fiscalización e inspección por los alrededores de Lima, para hablarle de mi lugar de representación, y hemos encontrado colegios y escuelitas destrozadas, sin haber recibido mantenimiento durante estos 2 años de pandemia, no, con los sistemas higiénicos en pésimas condiciones, con los techos rotos, techos de calamina volados, lunas rotas, energía eléctrica en mal estado. O sea, no se ha preocupado el Ministerio de Salud en atender estas necesidades, justo como ha dicho usted, aprovechando que no habían alumnos en los colegios. Ha podido remodelarse cada uno de ellos, aplicando de manera adecuada el presupuesto. Pero no, ha sido como si ya estábamos en una guerra donde no iban a regresar, ningún alumno iba a regresar al colegio. Y eso es un gravísimo Que jamás, error. pareciera que, claro, efectivamente, pareciera que el Estado no ha entendido que en algún momento tenían que regresar los alumnos, pues, o sea, esto no iba a ser eterna la pandemia, y que
usted ha debido aprovechar ese tiempo para reforzar la infraestructura, para construir colegios, para ver, al menos tratar de hacer algo. Eso Almirante Montoya, le es una agradecemos mucho la irresponsabilidad de participación. los ministros. Es una irresponsabilidad de los ministros de Sí, Educación que han pasado. totalmente de acuerdo. Almirante Montoya, le agradecemos mucho la participación en el programa, comprometiéndolo como siempre en una próxima oportunidad para tocar temas de la coyuntura política y ya veremos qué es lo que está sucediendo también en el Congreso, estemos cautelosos y viendo también esta segunda legislatura que ya se viene a partir del 1 de marzo. Muy buenas noches. Muchas gracias, Mercedes. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Ha sido el almirante Montoya, congresista de la República.